Yo creo que ha llegado el momento de empezar a hablar de Xabi Alonso, acá el ex, bueno, todavía entrenador del Sanse, perdón, porque queda un partido, pero el que va a ser ex entrenador del Sanse en muy poquitos días. Anuncio de que se va Xabi Alonso. La Real lo vende como un hasta luego desde el principio, con el cartel, un cartel muy bonito, bastante más chulo en principio que el que se hizo por Monreal y Januzaj, aunque luego es verdad que con Janu hicieron algo guay. Lo vende como un hasta luego y claro, hay rueda de prensa previa a un partido intrascendente entre Sanse y Zaragoza, donde evidentemente no se ha preguntado, yo creo que ni una pregunta acerca del partido. La rueda de prensa era para lo que era para despedir, bueno, se anuncia la despedida de Xabi Alonso y supongo que Xabi Alonso quería que la rueda de prensa o el club mismo igual, quería que la rueda de prensa de posterior al Zaragoza fuese exclusivamente del partido o de la temporada o exclusivamente deportivo y quería hacer otro tipo de rueda de prensa o otro tipo de anuncio más personal o más de su puesto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la previa porque se ha hablado mucho de que cómo sale Xabi Alonso, se ha dicho que le había ofrecido un puesto del club a Imanol un poco tipo Premier League, de manager del primer equipo, teniendo a Xabi Alonso como entrenador. No sé si es verdad o es mentira, es lo que se ha comentado básicamente. Y al final ¿Qué te Xabi Alonso... parecería? ¿Qué te parecería si es verdad? A ver, yo entiendo a Roberto Lava y a la dirección deportiva. Tienes dos bestias de entrenadores en el mismo club, uno en el primer equipo, otro en el segundo. Solo que el que está en el primer equipo es Imanol y no tienes ninguna razón para prescindir de él, excepto que él mismo quiera. Pero claro, si él no quiere, es el entrenador que nos ha metido 3 veces seguidas en Europa, ha hecho crecer al equipo, ha sacado adelante futbolistas de muchísima categoría como Zubimendi, Gorosabel, que bueno, ya había debutado, pero digamos que él al Pineta. final apuesta por él, y ha dotado al equipo de un gran juego, de una identidad y de unos números brutales y además una Copa del Rey, el primer título en 30 y pico de años. Claro, no puedes prescindir de él simplemente porque Xabi Alonso sea buen entrenador. Entonces yo entiendo que el club, en ese intento de contentar a todo el mundo, que no es una situación fácil de manejar, ha querido dar a ese puesto a Imanol. Entiendo que Imanol no lo haya querido coger y quiere seguir entrenador, quiere seguir siendo como hasta ahora. Y como los números le avalan y Xabi Alonso es un tío muy elegante y pensando más, digamos, en clave colectiva que en clave personal o ambición personal, ha entendido que lo mejor para la Real ahora mismo es que Imanol siga siendo el primer entrenador y que él, su ambición, no casa con ese proyecto y que lo mejor es hacerse un paso a un lado y que si vuelve a aparecer una oportunidad para que él pueda volver a entrenar al primer equipo, pues que ahí estará, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy elegante Xabi Alonso y muy inteligente y muy honrado en pensar en clave colectiva antes de clave individual. Vamos a escuchar un poquito lo que ha dicho Xabi Alonso, que tengo por aquí la rueda de prensa. Habéis visto que me he preparado el directo, ¿eh? O sea, estoy currando con un calor ahora mismo impresionante. Vamos a verlo, porque tengo... A ver si consigo hacerlo rápido para escuchar algunas cosas y luego comentamos. Yo voy a dar mi opinión sobre el tema de la oferta esa famosa, que no se sabe si es verdad o no, que Ramajo dice que sí, pero que la gente la da por no válida porque Xabi Alonso ha dicho en rueda de prensa que no han hablado en ningún momento, cosa que evidentemente nadie se cree. Porque Xabi Alonso, en el momento en el que ficha por la Real, evidentemente, en algún momento, sea más extendido o no, ha tenido que hablar de entrenar al primer equipo. O sea, no somos pardillos. Pero bueno, vamos a escuchar. A ver si lo veis perfectamente igual que antes. Espero que sí. He estado venían cómodo. Esto es en euskera, que hay gente que no Sí, controla. hombre, Lo paso. tomar una decisión de estas no es nada sencillo, ¿no? Porque independientemente de todo lo que uno vive como jugador, yo ya estoy en la etapa pensando como entrenador, ¿no? Y en un club en el que es mi club, que he sido aficionado, soy aficionado y seré aficionado, el poder trabajar aquí y el poder estar donde estaba en el Sanse, pues ha sido para mí una suerte, un privilegio y en el que me ha ayudado mucho, ¿no? A crecer como entrenador y el tomar la decisión de ya sentir que es
es una etapa que ya se ha acabado, pues no es nada fácil. Pero mirando un poco más hacia atrás, haciendo una valoración de estos 3 años y pensando en el momento en el que llegué, la ilusión con la que llegué, las expectativas con las que yo llegaba, la ambición con la que yo llegaba para aprender, para aportar, me quedo con una valoración muy positiva, ¿no? Independientemente del resultado de este año del descenso, que no para nada empaña todo este proceso de los 3 años que yo me quedo con un muy buen recuerdo y de aquí en adelante pues ya se verá. Bueno, esta es la primera cosa que quería escuchar, que es un poco... Él habla de cómo ha crecido como entrenador, de su paso por la Real, lo cataloga como muy bueno, como muy positivo, y, que es lo único que se ha hablado del descenso en toda la rueda de prensa, lo menciona muy, muy de secundaria y diciendo que no empaña para nada el trabajo que ha hecho todos estos 3 años, que yo estoy muy de acuerdo con eso, porque recordamos que con un filial lo más importante es la formación de jugadores, también lo deportivo, que si vamos a lo deportivo es el primer entrenador en 60 años que asciende al filial a segunda división. No sé cómo lo valoras tú esto. A ver, deportivamente no se le puede achacar nada. O sea, tú puedes hablar de que los cambios en este partido, los cambios en el otro, pero eso al final son pamplinas. O sea, la segunda división es una competición muy, muy, muy disputada, es muy difícil y es mucho más difícil cuando a mitad de temporada te falta Nice, que es uno de los jugadores no solo de los mejores por calidad, sino los que más experiencia tiene en esa división, cuando has estado jugando sin tu portero titular, por así llamarlo, muchas jornadas y te ha penalizado, cuando en cierto partido, cuando más le necesitabas, no has tenido a Turrientes, Robert Navarro solo ha jugado media temporada, Pacheco no ha estado jugando con el filial, pero claro, lo que tú has dicho, el objetivo del filial es claro. Mucho ha competido el Sanse hasta la penúltima jornada, sinceramente, viendo cómo estaba hace algunos meses. La machada de las últimas jornadas ha sido brutal y al final el equipo termina descendiendo, pero es que no puedes valorar al Sanse por lo estrictamente deportivo. Yo prefiero valorar a Xabi Alonso como el entrenador que ha hecho que Turrientes madure, que Turrientes es un jugador que siempre se le ha achacado un poco esa falta de sangre, por así decirlo. Se ha convertido en un centrocampista de categoría y que ya ha jugado minutos con el primer equipo. Me gusta Xabi Alonso cómo ha rescatado a Carricaburu para la causa cuando ha habido muchos meses de muchas críticas hacia Carricaburu más extradeportivas, cómo sin quejarse en ningún momento, porque él entiende cuál es su trabajo, ha prescindido de Robert Navarro durante media temporada. Entonces, en ese sentido, para mí Xabi Alonso chapó, o sea, ha hecho una temporada de chapó, más allá de que haya descendido, porque eso no puedes valorar al Sanse por eso, como tú lo decías antes. En ocasiones, Ander, cuestiono cuál de los dos es el periodista, porque qué bien hablas, coño. O sea, la gente, un aplauso en el chat, por favor, unos emoticonos de esos bonitos que tenéis los suscriptores, porque qué bien habla este chico siempre. Es como la frase de Aquí no hay quien viva, de qué guapo va esta chica siempre, pues tú ves qué bien habla este chico siempre, coño. Ahí está. Gracias, hombre. Xabi Alonso, vamos a seguir escuchándole un poquito. Sí, porque tiene que suceder, ojalá pueda suceder, y eso ya veremos. Hay que forzar las cosas y cuando suelen salir de forma natural, cuando el momento llega, cuando los caminos se vuelven a cruzar, porque tiene que suceder, ojalá pueda suceder, y eso ya veremos si ojalá pueda suceder. Esto es sobre la posibilidad de volver a la Real, ¿eh? Ojito con qué claridad lo dice, que no es habitual en estas cosas, ¿no, Ander? Que te vas y siempre se habla, pues Griezmann cuando se fue, Iyarra mismo cuando se fue, gente buena que se va. No se habla, yo creo, con tanta claridad de que tiene la idea de volver. O sea, yo de aquí entiendo que tiene la idea de volver. A ver, yo creo que Xabi Alonso también en su etapa de futbolista siempre lo tuvo, la idea de volver, aunque no se le dio, y bueno. Sí, que pudo haber vuelto, pero bueno, pues la vida fue de otras maneras. Ya sea por interés de la Real, por posición o por él. Vamos a dejarlo en que el club no veía que era un buen momento para que Xabi Alonso volviese a la Real, teniendo en la cantera gente como Zubimendi o Guevara. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, la carrera de un entrenador es larga, tan larga como la de su etapa de futbolista. Y a ver, podemos decir que se fue por ahí, ha hecho carrera en el Real Madrid, en el Bayern y lo que quieras, pero Xabi Alonso es de la Real. O sea, es verdad que tiene simpatía por los demás clubes, pero él todo el momento dice: he sido, soy y seré aficionado de la Real. Él quiere a este club, es el club donde se ha formado. De hecho, un tío, o sea, a mí lo que es de Xabi Alonso, por ejemplo, siempre me encanta es que un tío
que ha ganado el Mundial, 2 Eurocopas, la Champions con el Madrid, la Champions con el Liverpool, la Liga Alemana, lo ha ganado todo, ha estado en los mejores equipos de los últimos 15 años, titular en el centro del campo, y siempre dice que la única espina realmente clavada que se le va a quedar en toda su carrera es no ganar la Liga con la Real Sociedad. Entonces, que Xabi Alonso que quiera volver en el futuro a la Real, uno, no me sorprende, dos, creo que el día que se dé lo va a hacer, en ese sentido yo creo que es sincero, y que aunque él ahora sabe y entiende y además con mucha honradez y viendo más colectivamente acepta que no es el momento, él siempre va a estar abierto a volver a la Real y a coger al equipo. Bueno, hay una muy buena pregunta al final, creo que es la última, de Raúl Melero del Diario Vasco, que le dice, después de hablar de su salida a todo el mundo y tal, le dice él, oye, ¿cómo ha sido el trato con los chavales? Porque mi jefe no es campeón del mundo. Y ha respondido Xabi Alonso, bueno, a ver, con mucha elegancia como siempre, que lo de campeón del mundo le ha durado una semana. Que luego ya, si no les demuestras a los jugadores que les puedes aportar, ese respeto se pierde. Y creo que está en lo cierto, aunque sea duro de escuchar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poquito porque quiero llegar a cuando dice lo de Imanol. Pero estos 3 años yo a me ver si voy lo encuentro. con ninguna espina y mira, creo que era aquí justo. Mucho, que creo que hemos aportado de no haber podido mantener la categoría. Pero la de 3 años yo me voy con ninguna espina. Yo tengo una espina como jugador, pero por ahora no tengo ninguna espina como entrenador. Sí, la de no haber podido mantener la categoría. Pero la de mi etapa en el Sanse como muy positiva, como que he crecido mucho, que he aprendido mucho, que creo que hemos aportado entre todos a poder seguir desarrollando lo que tenemos y lo que queremos en Zubieta y lo que queremos del club. A eso quería venir, no venía como con el nombre, sino quería venir a aportar al club y a hacer cosas buenas. Y creo que de alguna manera lo hemos conseguido y luego ya lo que pase en un futuro y ya se verá, pero y lo he llevado y lo he aceptado encantado, ¿no? De que era el sitio que me tocaba, ¿no? Y las cosas, y el club está en muy buenas manos. Los resultados del primer equipo pues nos enorgullecen a todos, ¿no? De los que estamos ahí cerca, de los que hemos estado cerca. Yo he aprendido mucho de ver tan de cerca al primer equipo, me ha ayudado mucho en mi desarrollo como entrenador y hasta ahí pues esa cercanía me ha aportado muchas cosas. Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno esto, que es cuando habla de que el primer equipo está en muy buenas manos, elogiando a Imanol, elogiando a Roberto y a Joaquín, que lo dice en otra respuesta, pero bueno, para no alargarnos, y de lo que le ha ayudado a estar esa cercanía, ¿no? Un poco evitando el tema de que haya podido haber tensión entre Imanol y Xavi por esa siempre supuesto relevo entre ellos, y que él ha estado muy cercano con él y que esa cercanía ha ayudado también al buen funcionamiento de ambos equipos, ¿no? Ese trasvase de jugadores, que luego le hace una pregunta, creo que es Roberto, pero no estoy seguro ahora, que le pregunta que a ver cómo ha vivido también eso de que algunos jugadores estén citados con el primer equipo, tengan que coger un taxi muy rápido para ir a jugar con el Sanse, cómo ha influido eso y tal, y él dice que bueno, que son cosas que pasan, pero que la cercanía y todo, pues lo supera todo eso. Sí, él es muy inteligente y él entiende la situación del club. El club está en su mejor momento de la historia, seguramente desde que ganó las ligas. De hecho, Imanol es el segundo mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad después de Ormaechea y los números están ahí. Uh-huh. Entonces, para empezar, quitar a Imanol en contra de su voluntad sería un error porque el listón está, ya te digo, en máximos, o sea, más alto que ahora no puede estar, a no ser que vuelvan a los 80, pero eso no va a pasar. Y él eso lo entiende y además se siente agradecido a la oportunidad que se le ha dado y respetuoso con el trabajo de Imanol. Y es que el trabajo de Imanol, ya te digo, está ahí. Yo quiero decir una cosa a Imanol, ya que estoy diciendo esto. Más Imanol que este año, o sea, el gran responsable de que este año la Real esté en Europa League, también los otros años, pero el gran responsable es Imanol, porque a diferencia de otros años se ha encontrado con una lesión de larga duración del mejor jugador de su plantilla. Ha tenido que hacer un cambio de esquema. Él siempre que ha jugado con un 4-3-3 o siempre que ha jugado con extremos, Barrenechea y Oyarzábal out. Portu básicamente out también, estaba en el peor momento de su carrera. Y luego ha tenido que contrastar la falta de gol, una cosa que la Real otros años había tenido muchísimo,
con una solidez defensiva que no habíamos tenido. O sea, Sí. más entrenador que este año no ha habido para llegar a ese objetivo. Y el ejemplo más claro es el Rombo, donde has tenido que cambiar toda tu forma de juego y todo tu esquema. Y no solo has sido competitivo, sino que además has dado guerra y has conseguido ganar en Villarreal, o sea, cuando era tu rival directo. O sea, es increíble lo que ha hecho Imanol. Ha sido bestia. La verdad, lo de Imanol. Lo de Xavi, para mí, ya valorando su etapa en la Real, me ha parecido pues muy top. A mí personalmente me ilusionó mucho su llegada, su vuelta al club. Yo no lo había vivido apenas consciente su etapa en la Real. Le he disfrutado mucho como futbolista en el Liverpool, en el Bayern, en el Madrid un poco menos, incluso en la selección española. Y la verdad es que volviese a Zubieta. He tenido la oportunidad de hablar con él, cara a cara, en un postpartido del Sanse cuando estaba en segunda B, él y yo solos, en ruedas de prensa en Anoeta con el Sanse. Es una maravilla, es una maravilla. Y la verdad es que es como para estar contento y orgulloso un poco, ¿no? Es verdad que hay gente que le tiene cruzado porque le llaman interesado, porque no volvió a la Real, porque a la primera de cambio nos vuelve a dejar tirados, según ellos, entre comillas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que decir una cosa, y antes lo he dicho, bastante claro lo he dicho. Ojo con valorar a que no quiso volver a la Real, lo dejó tirado a la Real. Igual fue la Real el que no vio que era momento de traer de vuelta a Xabi Alonso. También, sí. Y en su momento también... Igual fue la Real el que dijo... Cuando se va él, es que no te necesitamos. Cuando se va él, la Real saca tajada y era lo que necesitaba el club en ese momento. Cuando se va él, se va por una necesidad económica de la Real, que no tenía dinero y era un traspaso impresionante. Que evidentemente, seguramente se hubiera pedido salir igualmente, porque era ir al Liverpool, que en esa época era espectacular. Es como irte ahora al Liverpool. O sea, es top. Nunca ha tenido una mala palabra hacia la Real. De hecho, cuando ganó el Mundial se puso la bandera de la Real cuando la Real estaba en segunda. Él dijo que desde Sudáfrica había visto el partido del ascenso de la Real. Siempre ha tenido buenas palabras hacia el club, siempre ha sido agradecido. No sé, yo creo que Xabi Alonso es de la Real, ya lo he dicho antes, no quiero darle más vueltas a este asunto y aparte es un tío, un señor, y es un tío muy elegante. Sí, dicen bueno, lo de la elegancia es impresionante, tanto vistiendo como hablando. O sea, tiene un porte impresionante. Dice Danini... Había que rejugar, Dice, y bueno, jugando es una locura. Dice Danini en el chat que es una cosa que también se está comentando, que en Twitter parece, como siempre, que hay dos bandos, ¿no? Los que le querían ya en el primer equipo y que ven una oportunidad perdida, y los que le están llamando de malo para abajo y que se menosprecia a Imanol y demás. Yo creo que hay un punto medio que es el de, evidentemente, reconocer que Imanol Alguacil es el segundo mejor entrenador de nuestra historia, que puede ser el primero, porque la época es absolutamente incomparable, y que está haciendo historia actualmente y un mérito terrible, y que ya solo con lo que ha hecho y con cómo es, merece estar hasta que él quiera, con que Xabi Alonso sea un proyecto de buen entrenador que ha recibido instrucciones de los mejores entrenadores y más diferentes del mundo, Guardiola, Mourinho... Es que incluso, yo siempre digo, es que incluso en la Real Sociedad a Xabi Alonso le entrenaron John Benjamin Toshak y De Nue, o sea... Incluso ha tenido dos de los mejores entrenadores de la historia de la Real en la Real. Recordamos que Xabi Alonso, aparte de ascender al Sanse, que tiene un mérito enorme porque no es un filial que tenga un equipazo brutal para subir, porque tiene jugadores que evidentemente según suben se van porque no tienen ese nivel o esa categoría, ¿no? Es verdad que sí tiene jugadores con proyección, pero claro, Turrientes no tuvo tanta importancia en el ascenso como ha tenido este año, por poner un ejemplo. O sea, son cosas así. Se inventa a Pecharromán de lateral como en el City, metiéndose hacia adentro para convertirlo en un lateral espectacular, que todos queríamos que se quedase, que al final se va al Athletic y ahí no ha hecho nada, pero aquí lo hace espectacular ese año, en un lateral mayor, que la Real ya no contaba con él, y que generó incluso dudas, porque lo había hecho tan bien con Xabi Alonso que generó incluso dudas. Como en el City sí, pero antes lo había dicho Guardiola con Lam en el Bayern cuando él estaba, Como en el City sí. Bueno, sí, vale, pero antes había hecho Lam en el Bayern. Pero yo creo que en el City fue más heavy, más... pero... Más como lo hizo con Pecharromán, ¿no? De que tocaba y se metía ya adentro y a jugar de pivote. Sí. Y más cosas, cómo ha conseguido exprimir a Robert Navarro esta temporada, por momentos quizá menos, pero lo ha hecho. Cómo ha conseguido ir cambiando de esquema, también, que le ha salido mejor o peor, pero ha conseguido que este año la primera vuelta de Jeremy Blasco, un jugador que a mí no me gusta nada, que me parece limitadísimo,
¿Cómo ha competido Jeremy Blasco con Xabi Alonso en la primera vuelta? Espectacular, el mejor de la defensa hasta mitad de temporada más o menos, que luego ya hay otros que le cogen el sitio. Es impresionante cómo ha hecho competir a Alex Sola en distintos sitios. Bueno, Alex Sola viniendo de lesión. cómo integra a grave Jonathan en la Gómez, rotación. que acaba de llegar y le pone a jugar. ¿Cómo consigue? Lo de Ander Martín de carrilero es cosa suya también. Cuidado. Ha hecho cosas. Ha ascendido al equipo. Ha peleado hasta el final casi por la salvación cuando ha estado a 10 puntos de la salvación. Sin casi apoyo de los suyos en una noeta vacío, que es difícil. Que no es definitivo, pero es difícil. Cuidado. Cuidado Pero con... tienes que ir a jugar a Almería con el estadio lleno, o tienes que ir a Zaragoza o a Huesca o a Eibar, y luego vienes aquí y en casa nadie aprieta. O sea, es como jugar de visitante, básicamente. Claro. O sea, no. Tiene cosas. Vamos a escuchar un poquito más para ir cerrando. Vale. Raúl Melero, de Vasco. El Sanse, el primer equipo, o entre primer equipo y segundo equipo, que igual en otros clubes yo lo he visto que hay. Hemos estado muy cerca, ¿no? La comunicación del staff del Sanse con el primer equipo es muy cercana, muy directa, y eso facilita a la hora de entender muchas decisiones, ¿no? Y nosotros este año teníamos 3 objetivos. El primero era seguir siendo Sanse a pesar de la categoría. Y seguir siendo Sanse significa seguir siendo soporte del primer equipo, de poder ayudarles cuando ellos tienen necesidades, y creo que es un objetivo que lo hemos cumplido y que, pues, no sé, no tengo los números, pero ha habido una participación importante. El segundo objetivo es seguir desarrollando la plataforma Sanse para que los jugadores crezcan, para que los jugadores estén mejor preparados para cuando Imanol los necesite. Y creo que ahí también hemos ayudado, ¿no? Y ahora mismo el Sanse van 5 jugadores del Sanse van 4, más Pacheco van 4 jugadores a la sub-21. El siguiente equipo que más aporta son 2 jugadores. Y el haber conseguido eso, yo creo que tenemos que estar orgullosos de que hemos llegado a ese punto. Y el reto es poder mantener, ¿no? Y ojalá podamos ver al Sanse de nuevo, no tengamos que esperar otros 60 años para verlo en segunda. En el proceso de que hemos fallado también primera. Y entonces las necesidades que tenemos de los jugadores, de las carencias que puedan tener, las hemos visto más y tenemos que empujar más en eso en todo el proceso de Zubieta. Por eso, pues a pesar de la desilusión, yo creo que la valoración tiene que ser positiva del año. ¿Cómo ves cómo trabajan, cómo están compitiendo? Se ha presentado nunca esa situación. Y eso es incuestionable y es innegable. Ahora viene la cuestión sobre no se puede si le han ofrecido poner o no. en duda, ¿no? Por eso, ni por mi parte, ni por parte del club, se ha presentado nunca esa situación de poder coger el primero, porque no hay esa necesidad. Y yo, si en un futuro ocurre, y como he dicho antes, de manera natural puede ocurrir, pues ya si surge esa oportunidad, pues encantado, por supuesto. Pero en estos 3 años, ni para la temporada que viene, ni cambio de... no ha habido nada de eso, porque no tenía ninguna lógica en el momento. Ojo a la declaración, ¿eh? Yo creo que ha quedado clarito. No ha habido nada, ni para el año que viene ni nada, en estos 3 años, porque no había necesidad, porque no era el momento, yo lo he entendido, pero si surge en unos años, yo estaré encantado. Es la declaración. Para cerrar con el vídeo, no vamos a escuchar ya más. ¿Cómo has visto esta última declaración, Ander? Para ir cerrando, y una valoración general de Xabi Alonso en la Real y sobre su marcha. Bueno, voy a dividir en 2 partes mi ponencia ahora. Una va a ser lo que él ha dicho, los 3 puntos que eran los 3 objetivos de Sanse. El primero, seguir siendo Sanse, que el primer equipo se siga nutriendo de ese segundo equipo. Lo segundo, el crecimiento individual de los futbolistas. Y el tercero, la salvación. El tercero no se ha conseguido, pero, o sea, ya te digo, no deja de ser el tercero. Era secundario, era muy secundario. Nunca era un must. O sea, había 2 objetivos por delante. Pero no solo porque era muy difícil, que es evidente. Que la mayoría, más del 50% de filiales, salió la estadística, en su primer año en segunda descienden. Porque es difícil. Sino porque no es el objetivo principal de la Real. Es un premio al trabajo hecho y una oportunidad para mostrar a tus jugadores más en situaciones más difíciles, como él dice. Pero ya está. Mantenerlo hubiera sido la hostia, un meritazo, pero ya.
Pero bueno, no, no era el objetivo principal. Respecto a los dos objetivos principales, es un sobresaliente. El Sanse este año el primer equipo se ha nutrido mucho del Sanse. Ahora mismo en las últimas jornadas podemos ver que Pacheco o Nice no han tenido muchos minutos, pero ha habido meses, sobre todo ese febrero-marzo, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo el partido contra el Mallorca o el partido del Bernabéu, en el que Pacheco fue titular, ha tenido minutos cuando se le ha necesitado de verdad. Y no es fácil ser jugador del Sanse, porque no es lo mismo la generación esta de Aguirreche, Zurutuza, Carlos Martínez, Miquel González, de subir a un primer equipo que está en segunda, que a un primer equipo que está compitiendo en Europa League a un nivel altísimo y que además en Liga se te exige entrar en Europa o, bueno, en Conference League. Eso es lo primero. Lo siguiente, el crecimiento individual de futbolistas. Lo ha dicho él. El Sanse es el equipo que más futbolistas aporta a la sub-21. El siguiente equipo solo aporta 2, cuando estos están aportando 4, creo que ha dicho, 5. Y ha llegado a haber 5. Han llegado a haber 5. Entonces, el crecimiento individual de los futbolistas está clarísimo. El ejemplo más claro es Ander Martín, que ha pasado de ser un jugador bueno, pero uno más, a tener un montón de minutos con el primer equipo, ser un gran carrilero en segunda, y ahí está el crecimiento individual, ¿no?, de cada jugador. Y el tercero, la salvación que no se ha dado. Y la segunda parte es que él siempre ha tenido clarísimo su puesto en el Sanse, su puesto dentro del organigrama de la Real, y que sin que haya necesidad de que el primer equipo necesite un entrenador, y esto coincide con lo que dijo Imanol, y es que a mí me van a echar los resultados, yo no me voy a ir ni me voy a tirar del barco, sin que haya esa necesidad. Él entiende que no es momento y que no tiene cabida en esta Real Sociedad en el primer equipo, y que ahora mismo es mejor hacerse un paso al lado para que en el futuro, como bien dice él, pueda estar abierto a venir a coger a la Real y a poder competir por grandes cosas con el primer equipo, siendo él ya un entrenador contrastado. A mí, para cerrar, me ha gustado el paso de Xabi Alonso por el Sanse, ya lo he dicho. Me encantaría que volviese al primer equipo en casi cualquier momento que sea necesario. Me hubiera gustado una opción que creo que es inviable, no porque sea difícil de hacer, sino porque Xabi Alonso no aceptaría quizás por el estatus que tiene, que es que Xabi Alonso hubiera subido al primer equipo como segundo de Imanol. Que eso me hubiera gustado para que se termine de formar y hacer ese relevo más natural, más progresivo y de una manera, creo que mejor. Evidentemente es una utopía ya y no, es difícil, pero ojo, porque tenemos... La Vaca también tendrá algo que decir. Sí, la Vaca tiene algo que decir, evidentemente, pero yo creo que, con todo el mérito que le puedo dar a la Vaca y a Anzotegui como segundo y tercer entrenadores, veo más la opción de quitar a uno de esos dos para subir a Xabi Alonso que no quitar a Imanol. Sí, obviamente. O sea, entiendo lo que quieres decir, pero quiero decir que la Vaca igual también se merece. Igual Imanol prefiere tener a la Vaca al lado que a Xabi Alonso. Seguramente, y puede serlo. Pero bueno, por eso digo que es una opción que me planteaba yo, pero que es muy difícil y prácticamente imposible que se dé. Y para acabar, sobre el Sanse, va a haber una reconstrucción. Y nosotros la vamos a tratar en el canal con el mayor experto que hay en Zubieta, que ya lo conocéis, que es Dani, que es Zubieta Power, que va a venir. Vamos a hacer una serie de vídeos. El primero va a ser este, que ya hemos hecho sin él, sobre Xabi Alonso, que se va a subir a YouTube. Estaréis viéndolo muchos en YouTube. Un saludo a todos de YouTube. Podéis seguirnos en Twitch para ver las cosas en directo. Por la calle. Y luego va a haber un vídeo reconstruyendo con los jugadores que deberían de subir del C, que va a ser el siguiente, con Dani, que ya lo está preparando, y un último de cómo quedaría la plantilla, cómo haríamos la reconstrucción total de la plantilla para primera RFF, incluido ahora el entrenador, que es otra de las cuestiones que habrá que tratar, que yo ahora mismo evidentemente lanzo el nombre más natural, que es Sergio Francisco, el entrenador de la Real Sociedad C, que habla muy bien la gente de él, yo tengo buenas referencias de él también, y que ha hecho un gran trabajo con el segundo filial, y que quizás merezca el premio. Veremos qué pasa con eso. Bueno, Ander, muchas gracias por pasarte por aquí, un día más, aquí en el Rincón de la Real. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha sido muy, muy divertido. La verdad es que me ha gustado hablar de actualidad y de Xabi Alonso. Y que nada, quiero decir a la gente que el Sanse, por mucho que haya bajado, ¿por qué no le damos esa despedida de la temporada mañana? Y bueno, pues que nos pasemos por Anoeta y le demos ese reconocimiento que yo creo que se le merecen por el trabajo hecho, tanto a los chavales, que muchos de ellos estarán jugando su último partido en la Real Sociedad, y al entrenador, como no, a Xabi Alonso también, pues ese reconocimiento, y pasémonos por Anoeta. Muchas gracias a todos por aguantarnos. Bueno, Ander, si quieres acabar recomendándonos a la gente dónde nos puede seguir con tu gran frase, perfecto.
Bueno, chicos, nos podéis seguir en redes sociales. Tenemos Twitter, nos podéis seguir en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Os podéis seguir, en este caso suscribiros en YouTube. Os podéis suscribir con vuestro Prime o pagando en Twitch y nos podéis seguir por la calle. Un saludo y muchas gracias a todos.